Bueno, buenos días a todos. Es la primera vez que estoy en este local, pero la iglesia no es nueva, solamente el local, gracias al Señor. Y va corriendo. Bueno, estamos contentos de estar aquí. Saludos de los hermanos en Montornès. Me han dado saludos en la puerta esta mañana, algunos que todavía estaban allí, que ya estaban allí. Bien, pues deseo compartir con vosotros algo que para mí ha sido de bendición. Bueno, está siendo, porque estoy trabajando en la primera carta a los Corintios. Lo fue en el pasado, cuando estuve trabajando en ella un poco más ligeramente y viéndolo desde la perspectiva de la salvación de Dios. Estoy compartiendo con otros hermanos de manera sistemática la carta a los Romanos, donde el apóstol dice que les ha escrito para predicarles el Evangelio a la iglesia en Roma. Y desde esta perspectiva, al entrar de nuevo en la carta a los Corintios y ver que no es tanto la entrada en la salvación como la salvación en el seno de la iglesia local, desde esta perspectiva. Y como prácticamente la mayoría de las cartas de Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento y otras también, son motivadas, dirigidas por el Espíritu, pero motivadas por la mala o a veces nula aplicación de la salvación en la vida de los creyentes y en la vida de la Iglesia. Tengo el propósito, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero de compartir algunos versículos con vosotros, especialmente del capítulo 1, de los versículos 4 al 9, que vamos a leerlos, Pero antes quería deciros algo. Es un versículo solo, está en el capítulo 3, 1 Corintios 3, versículo 9. Dice: porque nosotros, Pablo y sus colaboradores, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y ya sé que esto es para todos los creyentes a lo largo de la historia y para todas las iglesias locales a lo largo de la historia, porque es para la iglesia del Señor. Pero Pablo se lo está diciendo a los corintios, a una iglesia local. Le está diciendo: vosotros sois. Y no dice tenéis que ser, sois. Y me permitiréis que empiece con un pequeño comentario sobre este aspecto. ¿Qué es una labranza? Bueno, si hay alguno aquí que se ha dedicado a la agricultura, que me perdone, porque no lo sabré explicar muy bien. Pero es un terreno delimitado donde el propietario tiene un propósito de plantar, de sembrar, para un provecho. Labranza de Dios, edificio de Dios. Y normalmente, en muchos lugares donde hay unos terrenos, unas labranzas, es decir, unas zonas delimitadas para sembrar, acostumbra haber algún tipo de construcción para guardar las herramientas, para estar ahí. En la antigüedad, que no habían vehículos a motor, pues marchaban el lunes por la mañana y hacían vida en el campo, en la labranza, hasta el sábado por la tarde. Y ahí vivían durante la semana mientras estaban trabajando. Bueno, es para que nos hagamos una idea. Pero resulta que estos corintios no están en el campo, están en una ciudad. Entonces, esta labranza de Dios está en medio de una ciudad. Y os animo a que hagáis correr la imaginación y os imaginéis una ciudad
no como las de hoy, pero del estilo, aunque no con casas tan altas, apelotadas, y en un lugar determinado el Señor compra una finca, derriba una serie de casas y hace una labranza ahí en medio. Y la hace con el propósito de sacar un provecho. Y vamos a decirlo, siento que no me puedo explayar en esto, pero lo hace con el propósito de que esta finca, con ese edificio, sea un referente en medio de la ciudad. Es decir, cualquiera dirige su mirada y dice, la labranza de Dios. Y dice Pablo, y nosotros, sus colaboradores, de Dios, no vuestros. Hace muchos años, un hermano, en medio de una situación compleja de la iglesia, me dijo, tú, y no era de nuestra iglesia, ¿a quién sirves? ¿A Dios o a la iglesia? Para mí fue un reto que modificó el resto de la dirección de mi vida. Ojalá que la iglesia, como labranza de Dios, asuma el servicio de los colaboradores de Dios. Pero la labranza, permitirlo que lo personifique así, la labranza debe saber que los colaboradores que han de trabajar en esa labranza, que es la iglesia local, que es de Dios, han de ser colaboradores de Dios, no de la labranza. Y que viven para trabajar en una labranza que ha de crecer y dar fruto para Dios, no para la labranza, ni siquiera para los colaboradores. Son colaboradores de Dios, gente que trabajan con Dios. Es decir, el propietario es el Señor, el amo. Me gusta, en catalán antiguamente se usaba mucho esta palabra, el amo. Bueno, pues cuando dice Señor, recordad qué quiere decir esto, amo, dueño. Y el dueño de la labranza es Dios. Y quien marca los trabajos que hay que realizar en esta labranza es Dios. Y quien determina lo que hay que sembrar es Dios, que es su palabra, está claro. Y para quien trabajan los colaboradores de Dios, es para Dios en la labranza, no fuera, dentro. El servicio de los colaboradores de Dios está dentro de esa labranza que ha de crecer conforme al diseño de Dios. Y como edificio ha de crecer también, hasta el día en que este edificio sea completado. Y me perdonaréis que mezcle cosas de la antigüedad y de ahora. Cuando se construye un edificio, lo que vemos alrededor son andamiajes. No es hermoso, no es bonito, pero se está edificando. Y cuando el edificio está terminado y se quitan los andamiajes, el edificio luce con todo su esplendor. Pero entre tanto, los colaboradores de Dios han de estar trabajando dentro del andamiaje, para Dios. Bueno, he querido hacer esta salvedad o esta aclaración al comienzo porque creo que nos ayuda a entender un poco o bastante mejor lo que Pablo, todo lo que Pablo pueda decir. Yo os animo a que leáis esta carta y la releáis, porque si cabe, es la carta del Nuevo Testamento donde hay todos los detalles que la labranza de Dios necesita para crecer conforme al crecimiento que da Dios. Bien, pues vamos a 1 Corintios 1 y vamos a leer del 1 hasta el 9. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Bueno, estaba leyendo desde mis apuntes, pero voy a leer desde el texto bíblico para no confundiros. A la iglesia, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, amo, Jesucristo. Amo de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y cuando uno lee esta introducción, dice, esta es una labranza perfecta, una vistosidad que todo el mundo queda admirado. Pero cuando seguimos leyendo la carta nos damos cuenta que es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué Pablo pone esto en estos primeros versículos de la carta? Porque luego ya tiene que enlazarlo en el versículo 10, empezando la advertencia y la exhortación, para que esto sea así como es. Todos separados para Dios, versículos 1 al 3. Todos separados para Dios. Pablo, apóstol, enviado, llamado y enviado. Sabemos la historia del camino de Damasco. Para Dios, llamado por Dios para servir a Dios. Y en este caso concreto, en la labranza, en el edificio que está en medio de la ciudad de Corinto. Versículos 4 al 10. Todos estos que están formando parte de esa labranza de Dios, llamados a la comunión con su Hijo. Bien, un pequeño detalle antes de ver estos textos. Versículo 4. La comunión a la que somos llamados es en base a que somos partícipes de esta salvación que hemos recibido. Es individual, ciertamente, pero para ser un cuerpo, uno solo, no muchos, en Cristo. Por tanto, tiene ese aspecto de un cuerpo compacto que no se puede separar y que solamente puede funcionar conforme al diseño del Creador si funciona como un solo cuerpo y todos los miembros formando parte. Es decir, me perdonáis que ponga una mala ilustración. Tenemos un ordenador con poca memoria y le ponemos una memoria externa, ¿no? O lo conectamos. No, aquí no funciona así. Es un solo cuerpo que recibe de fuera del Señor, pero por su Espíritu que está dentro, todo lo que necesita para el perfecto funcionamiento, porque para eso hemos sido salvados y en esto consiste la salvación con la que Dios nos ha salvado. Bueno, y el apóstol dice que esa salvación de Dios, que Dios mismo ha derramado en su iglesia, que lo es porque ha derramado esta salvación, y es por la que el apóstol empieza dando gracias. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros. Yo no sé si vosotros pensáis que tenéis el mismo sentir que Pablo. Yo necesito muchas veces hacer un esfuerzo por esto. Pero cuando tengo que hacer este esfuerzo porque veo cosas que me parecen mal a mi alrededor, inmediatamente necesito pensar que estoy mirando con los ojos de la carne y no del Espíritu. Y los ojos de la carne ven las cosas. Y los ojos del Espíritu ven la acción de Dios, el propósito de Dios y la voluntad salvadora de Dios en mí y en su iglesia, de la que soy parte, como parte de la labranza, y de alguna manera, si es que el Señor me ha llamado, me ha colocado como colaborador suyo de Dios en la labranza. Son matices que pueden parecer un poco demasiado
encasillados o seccionados, pero es necesario. Somos colaboradores de Dios en la labranza, porque estamos colaborando con Dios, si estamos. Y si no, pues estamos, vamos a decir, derrochando mal la salvación que hemos recibido de Dios, como hijos suyos, que hemos sido hechos, que ha sido leído esta mañana, y como iglesia del Señor, que está siendo edificada por el Señor y que para ello usa instrumentos, a los que llama y a los que coloca en la labranza. Bien, esto en primer lugar. En los versículos 5 al 7, el apóstol, además de dar gracias, a partir de ahí, muestra lo que le motiva a dar gracias, y es la gracia de Dios por la que la Iglesia ha sido ya. Tiene que ver, es un tiempo pasado, pero que persiste. Sigue en el presente, enriquecida en todo. Y dices, ¿pero es posible una iglesia con las lácaras y las divisiones y los conflictos y los pecados que hay ahí dentro? ¿Pablo puede hablar así? Sí. Puede hablar así y lo vemos en un momento. Y en los versículos 8 y 9 dice, por su fidelidad, la de Dios, han sido llamados y serán confirmados, dice, a la comunión, que es con su Hijo, el Hijo del Padre, que es Jesucristo, y Señor, amo nuestro. Esa comunión viene, vamos a decir, cae como una lluvia de bendición en vertical sobre nosotros, para que una vez que llega acá, sea expandida y participemos todos de esa bendición que Dios derrama sobre su iglesia. Y dicho esto, enlazará ya en el versículo 10, que no vamos a ver esta mañana, pero enlazará con la exhortación a la unanimidad del cuerpo. El cuerpo es uno, pero lo podemos separar, lo podemos desgarrar, ¿no? Yo tengo un cuerpo, pero podría venir y con un cuchillo cortarme un brazo, ¿no? Es mi brazo, es el brazo de mi cuerpo, pero lo puedo seccionar. Evidentemente, nadie lo hacemos precisamente porque entendemos que es parte de nuestro cuerpo. Pues con la iglesia local, y quiero hacer el énfasis de iglesia local, porque Pablo está escribiendo una carta a una iglesia local, no a la iglesia en general, que es para todos, pero concretamente la está dirigiendo a esta iglesia en Corinto. Lo mismo. O sea, seríamos incapaces de desgarrar nuestro cuerpo, pero ¿cuál es nuestra posición frente al cuerpo de Cristo? Que es su labranza, con el propósito de que recibir el fruto de esa labranza. Recordaréis la parábola de los labradores malvados respecto a Israel, y ni se lo podían imaginar. Se enfadaron mucho porque les trató de labradores malvados. No eran colaboradores de Dios. Ellos querían sacar provecho de la finca de Dios. Bueno, esto sucede en la iglesia del Señor también a lo largo de los siglos, pero somos llamados a ser conscientes delante del Señor de qué es la iglesia local, de la que somos parte, que el Señor nos ha colocado en ella y que nos ha colocado como colaboradores suyos, en primer lugar como labranza. Y en la labranza Dios llama a quien quiere, en lo que quiere, cuando quiere y como quiere, pero en la labranza, para que colaboremos con Él, no con otros. Bien, pues dicho esto, un pequeño análisis de estos versículos, ¿no? En primer lugar, el apóstol Pablo con Sóstenes, no parece que Sóstenes participe en nada de la carta. A veces, yo he escuchado, a veces, supongo que vosotros también, que cuando Pablo escribe ciertas cosas, las dice pues con el ánimo de vincular al hermano, de que no quede separado, de que... Bien, si creemos que esta palabra que estamos leyendo es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu al apóstol Pablo, todo lo que Pablo escribe en esta, como en cualquier otra carta que tenemos registrada en la palabra de Dios, es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu y no movido por razones ni sentimientos humanos.
De otra manera no podría decir que somos colaboradores suyos, aunque fuera por poco. Lo somos en todo, pues esta inspiración del Espíritu abarca todo, también cuando escribe, también cuando dicta. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, ¿no? Él dice que todas las palabras que pronuncia son dadas por el Padre. Y si no son dadas, mejor callarlas, porque no van a servir para edificación, aunque me parezcan a mí magníficas. Bien, pues vemos en el versículo 4 que da gracias a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Observad el detalle. Esa labranza, como una auténtica labranza o como un edificio, no hace nada para sí misma. Recibe todo de Dios, que es el dueño, por medio de los colaboradores que Dios tiene y que aportan con el sudor de su frente y con su esfuerzo y con su dedicación en dependencia del Señor, porque si no, no vale ni sangre, ni sudor, ni lágrimas, no van a servir para nada, son el fruto de la carne, no del Espíritu. Entonces, esa labranza recibe gratuitamente, sin mérito alguno, sin merecerlo, sin haberlo sido llamado, un terreno que estaba repleto de casas o de pequeñas cosas, edificios pequeños, viejos, medio derruidos, y que viene y dice, mira, yo compro eso y ahora aquí voy a edificar. Pero no voy a edificar grandes cosas, un edificio, uno solo, en medio de la labranza. Eso es una labranza mía, y ahí Corinto se va a enterar de cuál es mi obra salvadora, también en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Bien, en 1 Corintios 1, 27 a 29, leemos que lo necio de un mundo escogió Dios, perdonadme entre paréntesis, os lo estoy diciendo a vosotros, corintios, no me estoy hablando de otros, que eran más pobres o menos reconocidos públicamente o socialmente, no, estoy hablando con vosotros y con nosotros también. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Toda boca va a permanecer cerrada delante de Dios. La labranza de Dios es lo que Dios ha escogido para hacer su obra de gracia en ella. Bien, pues dice que os fue dada en Cristo Jesús. Es curioso que use esta expresión. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a la palabra Cristo, pero la palabra Cristo es la transliteración más o menos en castellano de la palabra Mesías, ungido. Y eso, si habían judíos en Corinto, que lo sabían, pues sabían de qué iba el asunto. Y cuando Pablo está diciendo que es el Mesías de Israel, que fue rechazado por su pueblo, como ha sido leído esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, Gaby lo ha leído. Bien, pues ese vino a salvar, dice en Mateo 1:21, a su pueblo, de su propiedad, de sus pecados, por gracia. Vino así, con este propósito, pero ya lo hemos leído en la segunda parte del versículo 12. No le conocieron, le rechazaron. Y dice este Mesías a sus discípulos que tenía otras ovejas que no eran del redil de Israel, y dice que las atraerá a él en Juan 10, 16. De modo que, como dice Pedro el día de Pentecostés, dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y bueno, quería dejar solamente algunas ideas, así que me entretengo un poco porque vamos a dejar lo demás.
¿Qué es invocar? Porque a veces usamos las palabras de la Escritura, no digo vosotros, vosotros y nosotros y toda la Iglesia del Señor, tristemente sin excepción. No es clamar, pero no es simplemente clamar. Es clamar desde una posición de reconocimiento y de temor y de sometimiento bajo la poderosa mano de Dios, conociendo quién es Él, que nos ha librado de la condenación de las tinieblas y nos ha traído al reino de su amado Hijo, y ahora somos hijos y súbditos a la vez de este reino al que nos ha trasladado. Pero es espiritual. Si queréis abundar un poco, os animo a que leáis capítulo 1 y 2. Y Pablo contrasta la diferencia entre la visión carnal y la visión espiritual. Y Pablo está escribiendo desde esta visión del Espíritu. Bien, pues dice santificados en el versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y esta expresión siempre es en, no es con, no es al lado, sino identificados con Cristo, hemos pasado por la cruz y nuestra carne ha quedado allí, colgada. Cada vez que la tomamos, nuestra carne, y la descolgamos de la cruz, estamos perdiendo toda la eficacia de la gracia salvadora, no de la salvación eterna, sino de esta liberación continuada que Dios va ejerciendo en nuestra vida. No sé si soy un poco compacto en lo que comparto. A veces las palabras me cuestan, pero la idea es que, y lo vemos en los versículos siguientes, en el 5, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Un ejemplo sencillo, el hijo pródigo. ¿Qué le dice el padre al hijo, permitidme la expresión, bueno, pero que anda por la carne? ¿Qué le dice? Hijo mío, todo lo mío es tuyo. ¿Estás en casa? Todo lo mío es tuyo. Ah, pero lo quiere para él. Lo quiere al margen de los demás. Cuán parecido a nuestra realidad como creyentes en Cristo, en las iglesias. La bendición, para mí, no es en Cristo. Lo tengo todo en Él. Habéis sido, dice, fuisteis. Y ahí la operación es una operación de pretérito concluida. Fuisteis enriquecidos. Ya no hay más para entregar. Está toda la riqueza espiritual en Cristo entregada a los creyentes y a la iglesia local y, por tanto, a la iglesia en general. Bueno, algún texto, solamente Efesios 1, 7. Dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el pago de todo, el perdón de pecados, ojo, según las riquezas de su gracia, que no podemos escrutar hasta el final, no alcanzamos. Como cuando miras el horizonte allí lejos y miras el mar y ves una línea al final, dices el horizonte. Bueno, es una expresión para definir lo que no vemos, porque el mar sigue más allá de la línea que yo veo. Pues así sucede, bueno, mucho más con las riquezas de su gracia, conforme, según las riquezas de su gracia. De nuevo, versículo 8, la misma expresión que en 1 Corintios, que hizo sobreabundar para con nosotros. Hizo. Es decir, es una operación ya realizada, ya completada. Dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Bueno, no sigo, porque no quiero complicarlo. Nos quedamos a la entrada y contemplamos la línea del horizonte. Y sabemos que va más allá. Pues aquí, cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, da gracias, dice, a mí Dios siempre por vosotros, que habéis sido incluidos en esa salvación como hijos suyos y como labranza, como iglesia local. Sois parte de esa operación gratuita, abundante, generosa, eterna, que ya ha sido completada a vuestro favor. Y además os ha dado a conocer. Y ahí viene cómo miramos. ¿Cómo miramos? Pues los que lleváis gafas, que es un ejemplo, ¿no? Lleváis gafas porque no podéis ver bien sin ellas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues cualquiera de vosotros que necesitáis las gafas, os las quitáis y las guardáis en vosotros. Es que no veo. Pues ponte las gafas, hijo mío, y verás cómo ves. Están graduadas para que veas. Bueno, el Señor nos ha dado su Espíritu, pero en Cristo. Es una posición. No es que yo voy al armario y tomo la chaqueta y me la pongo. O como esta mañana, he sentido un poco de frescor del aire acondicionado, digo, me pongo la chaqueta que para eso la he traído. No, no. En Cristo de manera permanente. Cuando uno conduce y necesita gafas, se las pone y no se las quita mientras conduce porque se estrellaría. Bueno, pues entre la carne y el Espíritu nos sucede esto. Cuando miramos por la carne, no vemos las cosas del Espíritu. No vemos la grandeza de la operación redentora de Dios. Solamente vemos que ahora creemos. Sí, está muy bien eso. Eso es la entrada. Pero el Señor no nos ha salvado para que nos quedamos en el vestíbulo, sino para que gocemos de todas las riquezas de su gracia con la que hemos sido enriquecidos. Y para que eso redunde para honra y gloria de su nombre en medio del lugar donde estamos. El objetivo no es el testimonio, sino que Dios reciba fruto, que Dios reciba la honra y que tengamos en cuenta que somos su propiedad, su labranza. Somos suyos. Y en un sentido la iglesia local es suya. Ya sé que esto tiene muchos matices, pero este concepto esencial creo que es muy importante. Y Pablo da gracias precisamente por esto. Y dice, en el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y esto, si os he de ser sincero, me sorprende todavía, me sorprendió cuando empecé a estudiar esto, me sorprendió un poco más. Que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado o establecido en vosotros y viven como viven. ¿Se puede? Bueno, el apóstol Pablo en la carta hace muchas observaciones, pero aquí estamos en lo que Pablo contempla de la obra de Dios hecho a favor de ellos, como individuos y concretamente en esta carta como iglesia local, a los que forman esta iglesia local. Dice que han sido enriquecidos en toda palabra. Y usa la misma expresión que Juan 1:1. En el principio, la palabra, logos, la palabra. Y han sido enriquecidos, dice, en toda palabra, refiriéndose al Hijo de Dios revelado en carne a favor suyo, para que ellos puedan ser iglesia del Señor. Que ahora ha sido revelado este Hijo por su Espíritu a los corintios y en los corintios. Es decir, no es una revelación que llega como ahora yo os estoy hablando y vosotros pues recibís las palabras y posiblemente las entendáis hasta donde yo sepa explicar. No, es más que esto. Es que esa revelación cuando llega, y lo voy a ilustrar con este material, vosotros entendéis lo que os estoy diciendo porque yo uso una serie de palabras, un lenguaje que vosotros habéis aprendido y tenéis ahí dentro. Bueno, pues por el Espíritu hemos sido liberados de las tinieblas y hemos recibido la luz de Cristo por su Espíritu y esa luz ilumina lo que Dios dice
y podemos entender más allá de lo que significan las palabras por propia experiencia personal. Pero en la vida personal particular, pero también en la vida eclesial. Porque podemos decir maravillas de Dios y no estar viviendo en Cristo. Y entonces esas palabras no tienen una realidad aplicable en la vida cotidiana. Y ahora el apóstol sigue diciendo que fue confirmado. Es decir, no es una acción permanente tampoco, sino una acción producida en un momento determinado por Dios, completada y que se mantiene estable en la vida del creyente. Aquí y en el versículo 8 el apóstol usa la misma expresión, confirmar, palabra que lleva la idea del pago anticipado. Es decir, yo compro algo y ya lo he pagado, es mío. Pero cuando he enviado la transferencia, me confirman que el dinero ha llegado. Eso está confirmado. Bueno, todavía no me han enviado el producto, pero la confirmación, cuando yo recibo el aviso de confirmación de que ha llegado, me quedo tranquilo, ¿verdad que sí? Porque sabemos que la cosa va en firme. Bueno, esta es un poco la idea. En otros textos Pablo abunda en el testimonio de Cristo que fue confirmado. Bueno, pues el poder de Cristo, la manifestación de Cristo es confirmada físicamente en la resurrección. Cristo decía que Él era el Hijo de Dios, muy bien, y ha muerto. ¿Y ahora qué? Pues cuando es levantado por el poder del Espíritu, Dios por su Espíritu confirma a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ya lo era, sí, pero ahora ha sido confirmado, es evidente, está acreditado y sabemos que es cierto. Dice en Efesios 1, 13 y 14 que en Él, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, y os animo a que observéis todas las veces que en el Nuevo Testamento aparece esta expresión, en Él. No habiendo creído que lo que dice es verdad, no, en Él, pegados, formando parte, siendo uno con Él. Habiendo creído en Él, dice, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, confirmación, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y observad a detalle, el propósito, ahora y para la eternidad, para alabanza de su gloria, de Él, no nuestra. Así que no pasa nada que no tengamos reconocimientos, que no tengamos nada. Si alguien no tiene reconocimiento en la tierra, este fue Jesús. Después de 3 años de ministerio público, murió en la cruz y, bueno, sí, estaban algunos a lo lejos contemplando. Pero ahí, a los pies de la cruz, estaba Juan, el discípulo, que además era primo suyo, y María, su madre. 3 años de ministerio público con milagros, prodigios, señales, manifestaciones, de todo. ¿Para eso? Sí, para eso. Porque la obra tenía que ser realizada en la cruz. Y nuestra obra, hermanos, también solamente puede ser realizada en la cruz. Tengo un versículo con el que voy a acabar, pero antes añadir unas pocas cosas más. Dice, versículo 7, esta operación del Espíritu en ellos, dice, de tal manera que, aunque abundan desórdenes en la iglesia de Corinto, no era por falta de provisión espiritual, Dios los había dotado de todo. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y quisiera, no voy a entrar en el estudio de este versículo, pero una señal. Es decir, a veces hay hermanos que persiguen dones. Mira, los dones, sin una vida entregada al Señor, no sirven, bueno, sí sirven, para entorpecer la vida de la iglesia. Nada os falta, no les faltaba nada en ningún don. Lo han recibido todo lo que necesitan de parte de Dios, pero no funciona nada en esa iglesia. Claro, porque están andando por la carne, no por el Espíritu. Porque su mirada está puesta en las cosas
terrenales, me perdonaréis que lo diga así, aunque sean espiritualizadas, no sirven. Es el Espíritu en Cristo obrando dentro de nosotros y dentro de nosotros como iglesia local, en medio de nosotros, coordinando, poniendo nuestra mente puesta en Cristo y recibe la iluminación, y mi hermano o mi hermana, su mente puesta en Cristo, recibe la iluminación, y todos recibimos lo mismo, y estamos juntos y decimos, oraron Hechos 4, unánimes al Señor. No sé si os lo habéis preguntado alguna vez, esta oración, soberano Dios, bueno, y cuenta. ¿Oró uno? ¿Oran todos en voz alta como cuando hacemos la lectura antifonal en el culto? Pues no lo sabemos. Bueno, suponemos que oró uno y todos dijeron amén. Sí, pero no lo dice, que fuera así. Unánimes, levantaron la voz, unánimes. ¿Cómo fue eso? ¿Es un prodigio del Señor? Sí, es el Señor iluminando y dando la misma visión, el mismo criterio, en el mismo momento, para llevar a cabo la misma acción. Y la acción resultante, ¿sabéis cuál fue? No fue lo que ellos hicieron, sino lo que hizo el Señor. El resultado de la obra operada por el Señor en aquellos creyentes que estaban reunidos en aquella casa. Una acción, la del Espíritu. ¿En quién? En el cuerpo, puesto debajo del Señor. Así que a ellos no les faltaba nada, ningún don. Abundancia de dones de la gracia de Dios dados para la edificación de la iglesia, que de esto va a hablar en los capítulos 12, 13 y 14. Para la edificación de la iglesia, el conjunto del cuerpo de Cristo, para que la labranza crezca. Y notemos pues que la plenitud no está en los dones particulares que haya recibido cada uno de ellos, sino en la actividad del poder del Espíritu moviendo ese don. Cuando hay que moverlo, en el momento oportuno, una ilustración. Felipe, el evangelista, ¿cuándo sale? Al desierto. Lo envía el Espíritu. ¿A qué? Lo envía. Y allí se encuentra el eunuco. No sabía nada. Felipe no organizó un plan evangelístico para predicar el evangelio a un ministro de Hacienda de Etiopía. De nada, al desierto. Y allí el Espíritu dice, acércate a ese carro. Y el hombre se fue gozoso, alabando al Señor después de haber recibido la palabra y haber sido bautizado. Y mira, y listos. La obra del Señor en cada momento para cada uno. Termino porque el tiempo ha pasado mucho, pero dice en el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin. Mira, esto que el Espíritu ha empezado en vosotros, lo digo yo, en base al resto de la carta, y que la mayoría ni os enteráis, ni os habéis enterado todavía, y estáis andando por vuestra carne, eso va a quedar confirmado hasta el final. Dios va a completar esa obra hasta el final, dice. Dice, hasta el fin, propósito, para que recibáis honores, nada. Para que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel, nada. ¿Qué dice? Versículo 8. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, mientras estemos en la carne vamos a tener imperfecciones, pero nuestra dependencia del Espíritu es la que hace, por el poder de Dios, que la obra de Dios sea realizada conforme a su voluntad en nuestras vidas. Y Dios va a decir, bien, buen siervo y fiel. Pero la cosa no está en que diga bien o mal. La cosa está en que nosotros seamos irreprensibles ante Él. Seamos presentados, usando la expresión de Efesios, sin mancha ni arruga. Bueno, nos vamos haciendo mayores y van saliendo arrugas. Pues bueno, algunos no quieren. Cuando empiezan las primeras arrugas, se ponen maquillaje. Bueno, no es esto. Sincera, no hay que ponerle nada.
Que el Señor se encargue de nuestra esplendor espiritual. Y esto solamente poniéndonos en sus manos. Y termina el versículo 9 diciendo, fiel es Dios. Él lo hace. Él hace esto que necesitamos. Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y me permitiréis que acabe de redondear esto que Pablo dice. Es decir, Él es fiel y lo hace, pero la manera en que Dios opera en nosotros como hijos suyos y como iglesia local y como iglesia de Cristo es en la comunión con su Hijo. Yo vivo en esa comunión con Cristo y mi hermano o mi hermana que vive en esa comunión con Cristo estamos en lo mismo. Y el Espíritu obra como Él quiere y usa como Él quiere, a quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Y todos unánimes. Esta es un poco la idea. Y os he dicho que iba a terminar con un versículo y voy a terminar con ese versículo que está en la carta a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. Si esto lo dijera en Montornés, se sonreirían todos porque es un texto que creo que es clave para nuestra vida como creyentes. Gálatas 2:20, y lo voy a leer como traduce la Reina Valera de 1909, porque creo que es lo más parecido a la traducción del texto griego. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No hay vida fuera de la cruz. Si no hay muerte de la carne, la vida espiritual está aplastada. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, mas no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en la fe en, sino en la fe de. Es decir, en la cruz, mi carne crucificada, Cristo es potenciado en nuestras vidas y su vida es nuestra vida, aunque está escondida, como dice Colosenses. Cristo, que es nuestra vida, está escondida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, pero el día que Cristo venga a recogernos, esto va a manifestarse. Y eso que ahora es espiritual y que puede ser, hermano y hermana, que tú vivas eso y dices, ¿cómo puede ser que los que están a mi alrededor no se enteran? No importa, persiste, sigue a Cristo, mira a Cristo, vive a Cristo, y el día que Cristo venga a recogernos, se van a enterar todos. Tú también, y yo también. Pues que el Señor os bendiga, hermanos.